Bien, tenemos un nuevo vídeo, formulario de fibra óptica, teoría. Esto quiere decir que vamos a explicar la teoría que vas a necesitar para hacer los ejercicios de fibra óptica, que por supuesto están hechos por mí en cuarentena. Lo más importante es tener claro qué necesitas conocer para trabajar. Pues definimos la fibra como un medio de comunicación basado en la utilización de la luz, aprovechando para su uso óptimo dos características que están relacionadas con la propagación de la luz. ¿Que cuáles serían? Pues concretamente son la reflexión y la refracción. Vamos a usar más la refracción y por eso empezamos con ella. La refracción se basa en la velocidad de propagación de la luz por un medio en relación con la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Recuerda que en el vacío era la famosa C. Bien, pues entonces el índice de refracción de ese medio es, si dividimos la velocidad de la luz en el vacío, la C, entre la que tienen un medio transparente, obtenemos el valor que se llama el índice de refracción del medio. Con lo cual, siempre que haya luz, habrá refracción. Pues concretamente solo se produce si la onda incide oblicuamente, es decir, inclinada sobre la superficie de separación de los dos medios, y si estos tienen índices de refracción distintos. En la imagen vemos que tenemos N-1 y N-2, que son distintos, y por eso podemos tener una refracción. Fue descubierta experimentalmente por Willy Snell en 1621. ¿Que quién era? Pues concretamente era hijo de un profesor de matemáticas holandés y que al final también fue profesor de matemáticas. Bien, y él dijo que los ángulos de incidencia y refracción vienen relacionados por n-1 por el seno de θ1 igual a n-2 por el seno de θ2. Refracción, incidencia y refractado. ¿Pero por qué? Esto es muy importante, porque cuando estamos en un medio con un menor índice de refracción, el rayo es más rápido, y cuando estamos en un medio con el índice de refracción más grande, irá más lento, como que les cuesta más. Y si lo defines de forma física, lees: cuando hay un haz de luz al incidir con cierto ángulo sobre una superficie que separa dos medios de diferente densidad, homogénea, y sin pérdida, el rayo incidente se bifurca, se divide generando dos rayos, uno reflejado y el otro refractado. Y por supuesto, cada uno se propagará por los medios existentes, es decir, donde le toque. La refracción. Como la luz solar tiene todas las frecuencias de la luz, es decir, la luz blanca, se puede dividir en todas sus componentes básicas, es decir, en todos los colorines que tenemos. ¿Y esto cómo se hace? Las longitudes de onda más pequeñas, el violeta, se refractan más, porque el ángulo es más pequeño, y las longitudes de onda más grandes, las del rojo, se refractan menos, porque el ángulo es mayor. Ahora tenemos un nuevo concepto, el camino óptico y el camino geométrico, que se relacionan por el índice de refracción, que tienes que recordar que es la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio. Bien, existe una relación entre la n y la distancia de las trayectorias recorridas por una onda, y esto hace que se vean distintas el camino que se ve y el camino geométrico. La trayectoria será la distancia que recorrerá la luz en el vacío, c, en un tiempo igual al que necesita el mismo para recorrer en un medio. Es decir, no tendrán la longitud de onda en el vacío el mismo valor que dentro de un material. Por eso vemos la imagen distinta. Bien, ahora hay que aplicar los conceptos que hemos visto con la luz. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque la base de la fibra óptica es evitar la refracción, es decir, que si tenemos refracción perdemos luz y no queremos perder luz. No te preocupes, no vamos a perder la luz, tranquilo. ¿Qué más tienes que saber y es importante controlar antes de hacer los problemas? El índice de refracción de un material también sirve para determinar el ángulo crítico de esa sustancia. Tenemos una incidente y el ángulo crítico. Tendríamos que definirlo como aquel ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90 grados, es decir, la parte de abajo, y vemos ese 90 de color naranja. Si haces que ese ángulo en la ley de Snell θ2 sea 90 grados, podemos ver que el ángulo crítico viene dado por θc. Aquí tendríamos en la ley de Snell, aplicábamos el ángulo crítico, aplicamos ese valor al 90 grados, seno de 90 vale 1, y entonces te quedaría n-2. Con lo cual, la ecuación de la ley de Snell con un ángulo crítico va a ser n-1 por el seno de θc es igual a n-2. Bien, ahora solo falta recordar
que la base de una fibra óptica multimodo es la reflexión. ¿Y qué sabíamos de la reflexión? Pues hasta ahora no habíamos visto nada. Simplemente hay un concepto que siempre se usa en la fibra óptica. La reflexión de la luz es cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo que sale reflejado. Y entonces estos rayos están en el mismo plano de la normal. Y esa es la característica que cumple siempre una fibra óptica. Por tanto, dependiendo de las constantes de refracción de los materiales, existe un ángulo máximo, que ya vimos que era cuando la refractada valía 90 grados. La incidencia de la luz sobre el extremo de la fibra para el cual toda la luz incide se propaga. Este ángulo máximo de entrada, si lo expresamos en función del ángulo... ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¡Ay, mi madre, que esto está mal! ¡Cámbiamelo, por favor! Gracias. Bien, ahora sí que está bien. Θ máxima será el arcoseno de la relación entre los dos índices de refracción. Y este ángulo se llama el ángulo de aceptación útil porque su seno se conoce como apertura numérica. Por tanto, n sub a es igual al seno de θ máxima, donde vemos que n sub a es la apertura numérica. Por eso en la fibra óptica cualquier onda que entre con un ángulo mayor que el de aceptación escapará a través del revestimiento. Y nosotros no queremos que escape, queremos que se quede. Por eso la importancia de la apertura numérica en la fibra óptica es que indica el ángulo máximo de incidencia, para que no se produzca la temida refracción dejando solo reflejado, que es la reflexión total. Muy bien, es lo máximo. La reflexión total hace que la fibra sea guía de onda y queda claro que cualquier ángulo de incidencia mayor que el ángulo de aceptación estará mal. Y dicha apertura numérica nos permite calcular la eficiencia del acoplo de la fuente frente a la fibra. Y entonces n sub a será ahora la raíz cuadrada de la resta de los índices al cuadrado. De forma que ahora vemos R1 y R3 que son mayor que R2, y así solo el de R2 hace que sea la reflexión total, que es la que nos interesa, mientras que R3 escapa y R1 es el ángulo crítico. Perfecto. Interesa que la apertura numérica sea grande para aprovechar mejor la fuente luminosa. Esa es la finalidad de esta historia. Bueno, todas las fórmulas que están en este vídeo las vas a usar, así que mucha suerte y esperemos que las puedan hacerse su propio formulario para poder trabajar bien con los problemas. Gracias.